Arturo Torres, periodista del portal Código Vidrio. Gracias por atender esta entrevista, Arturo. El presidente firmó ayer el decreto que ordena a los militares actuar contra el terrorismo, pero aún no se sabe cómo van a hacerlo. Así es, creo que lo más importante es poner en blanco y negro este tema más allá de las declaraciones y de los decretos. No olvidemos que desde el año anterior se decretó como una amenaza la minería ilegal. Y sin embargo vemos que esta actividad sigue regándose por el país, indistintamente de los decretos y de los anuncios que se sigan haciendo. Entonces, por un lado va la retórica y por otro van las ejecuciones. Esto es lo que precisamente preocupa y esa es una de las falencias del gobierno, que hace muchos anuncios y finalmente que no logran llevarse a la práctica de una manera eficaz y por lo tanto eso ocasiona una pérdida de credibilidad de la palabra del presidente y del gobierno, y creo que ese es un punto que tiene que subsanarse y de todas formas creo que hay que abrir un espacio de una duda, darles el espacio a la duda para ver si es que realmente puede ser eficaz lo que realicen, si es que empiezan a hacer operaciones para precisamente atacar a quienes se denomina grupos terroristas o amenazas terroristas contra la soberanía del Estado. Arturo, el jefe del Comando Conjunto sostiene que las bandas criminales no han sido declaradas terroristas. ¿Son o no son terroristas finalmente? Esta es otra ambigüedad. Inicialmente se hablaba de que hay 8 grupos terroristas que estaban identificados como los choneros, los gángsters, los lobos, en fin, algunas de estas agrupaciones que son las que han estado enfrentadas y generando toda esta ola de violencia inusitada desde el año pasado. Ahora ya se habla de hechos que tienen que ver con terrorismo, de acciones terroristas. Se pasó de grupos a acciones terroristas. Es muy difícil entender la lógica y la estrategia del gobierno si los conceptos no están claros. Hay una ambigüedad, hay hasta contradicciones en función de lo que se estaba haciendo, porque las mismas autoridades oficiales que están al frente de estas tareas sensibles de enfrentar al crimen organizado en coordinación con la policía, no tienen clara la película. Entonces, es desconcertante. Este último decreto que acaban de publicar el gobierno también es muy ambiguo y lo que hace es enviar señales de confusión para los miembros de la fuerza pública, y me refiero específicamente al artículo 3, donde se les anuncia básicamente que los soldados corren el alto riesgo de ser retenidos y que se les garantizará su seguridad en las cárceles. Eso es inaudito, pues. El gobierno hasta ahora no controla las cárceles. ¿Cómo va a garantizar la seguridad de los soldados, de los militares que sean enjuiciados y apresados? O sea, les está diciendo de entrada, ¿saben qué? Yo les garantizaré a través de los agentes penitenciarios su seguridad cuando sean encarcelados. ¿Cómo puede un decreto mencionar ese tipo de cosas? O sea, a mí, y he hablado con militares, con oficiales, y están muy preocupados por esto, y por el momento no hay mucho temor sobre actuar y a intervenir de una manera ofensiva en estos casos. Don Arturo Torres, periodista del portal Código Vidrio, gracias por venir a Punto de Orden. Te saluda Eduardo Peña. Yo quiero cambiarnos el tema. Ya estuvimos hablando sobre el tercer artículo del decreto y solo como comentario, para nosotros, después de lo que Esteban nos explicó, es un poco si hay muertos en estas acciones y esos muertos van a causar juicios para los involucrados. En esos juicios eventualmente puede haber responsabilidades penales, y si eso ocurriese, entonces el decreto lo que especifica es que estos individuos que estén enjuiciados pues sean bien cuidados, entre comillas. Yo coincido un poco contigo, es un poco redundante, pero en fin, es lo que hay. Yo quiero cambiar el tema y plantearte el tema del juicio político del presidente. Bueno, tú vives en Quito y estás mucho más cerca de la asamblea. De hecho, los chismes deben ser mucho más certeros allá que acá. Y de ahí que quiero preguntarte,
vamos, ¿cómo ves está siendo un poco sangriento para ciertos partidos políticos el contar los votos para enjuiciar al presidente? Y parecería que ya no hay suficientes votos como para sacarlo del cargo, bajarlo de Carondelet. ¿Cómo ves este tema? Sí, creo que es eso. El problema de este tema, el problema que yo visualizo es que es muy coyuntural, ¿no? Que un día se pueden sumar fuerzas y el otro dependemos mucho también de las decisiones que va tomando el gobierno, y en función de eso vemos una coyuntura muy cambiante. Entonces no hay certezas de que, o sea, creo que si un nombre se le puede dar a este proceso, a este juicio político, es una incertidumbre. O sea, la incertidumbre es la que marca el paso de cómo se va desarrollando el juicio político con el presidente, porque también depende mucho de dos factores que creo que son fundamentales. Uno, cómo se han ido desgranando las mismas organizaciones políticas en la Asamblea, dependiendo de ciertas coyunturas. Ya vemos lo que ocurre con Pachacuti y con el mismo Partido Social Cristiano, incluso con la Izquierda Democrática. Entonces, UNES, digamos que es el único grupo que más o menos tiene claro y consolidado su punto de vista o su decisión de más allá de las pruebas, porque esto también hay que mencionar. O sea, argumentos de fondo no se ven, pero como es un tema político, pues básicamente lo que vemos es una intencionalidad desde que llegó el presidente Lasso al gobierno del movimiento UNES de sacarlo del poder a como dé lugar, y esa es como su leitmotiv, su única tarea de UNES es sacarle al gobierno y tumbarle al presidente Lasso. Entonces, pero lo que está pasando con los otros grupos políticos es que precisamente por este tipo de cosas, porque no se ve que sea un proceso consistente con pruebas suficientes, también hay muchas contradicciones y oposiciones dentro de las organizaciones políticas. Y por otro lado, el otro elemento clave que también pesa en estas decisiones son las decisiones que va tomando el presidente, que tiene una muy poca credibilidad, tiene o sea, la percepción ciudadana es que su administración es muy mala. Entonces, ese elemento de cómo va tomando decisiones también le va costando, y de acuerdo a eso también se van agrupando las voluntades en el campo de la Asamblea. Por eso creo que la incertidumbre es como la tónica en relación al juicio político, y hasta ahora mismo no sabemos qué pasa, porque si hoy tienen, por decir algo, 80 votos, no sabemos si van a caer o van a subir los votos con estos elementos de las decisiones desde el gobierno que pueden inclinar de uno o de otro lado la balanza. Entonces estamos en un momento muy, muy sensible, en el cual a pocas semanas de que se decida la suerte del presidente de la República en la Asamblea, no hay un panorama seguro sobre si esta decisión va a ser en contra o a favor, en general con una mayoría. Pero el hecho de que se estén desgranando los partidos políticos de alguna manera habla con que no parecería que no van a seguir pues las instrucciones de los caudillos, sino que más bien se están dando la vuelta. Quizás excepto UNES, que es un partido que, o sea, un movimiento, una bancada mucho más sólida, pues esa no ha perdido todavía ningún asambleísta que se haya rebelado. Esos son unos borregos más obedientes que los otros que son menos obedientes. Entonces, parecería ahí sí que difícilmente van a llegar a 92 o 93 votos. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo así UNES sigue intacto? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, creo que también es una organización que gira alrededor, o sea, creo que UNES hay dos aristas que analizar. Tiene una fortaleza y una debilidad muy fuerte. La fortaleza es que mantiene cohesionado a su grupo, pero la debilidad es que no hay disensos. No hay disensos posibles. Entonces se ve que no es una organización democrática. Ya han habido manifestaciones de otra gente que ha ido saliendo de UNES de manera más bien discreta, ¿no es cierto? Líderes, dirigentes de acá de Quito que han dado un paso al costado precisamente porque no hay la opción de disentir, de mostrar criterios opuestos a que toda la agenda del partido gire en torno al regreso de Correa y al perdón
digamos, que buscan desde el ámbito judicial. Creo que esa es la gran debilidad de UNES, estar armada, y su sobrevivencia y sus caminos y todos los pasos que da van en función de lo que pase con Rafael Correa. No hay una agenda que vaya más allá de eso. Y eso creo que es una gran debilidad de un caudillo que además está lejos, que está desconectado en realidad de lo que ocurre cuando hace esta propuesta de la Asamblea Constituyente. O sea, este es un líder que no entiende que el país ya pasaron 10 años y que para este momento las prioridades son la seguridad, la sobrevivencia, el empleo, y en función de eso vemos que precisamente la agenda del líder de UNES está anclada a una década y a otro tiempo y a otro momento, pero quienes están en esa agrupación también están como condicionados porque además vemos que la calidad, digamos, que la preparación de los asambleístas deja mucho que desear, y eso habla de su poca deliberancia también, y de su poco actitud crítica frente a las cosas que están pasando para salir del personaje a una agenda nacional que permita precisamente encontrar otras salidas posibles a la crisis que vivimos. UNES está metido en una burbuja y no quiere salir de ahí, y esa es una debilidad muy fuerte. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Muchas gracias por esta entrevista. Yo quisiera a usted preguntarle como periodista ¿qué opina respecto del papel que han tenido Mireya Pazmiño y otros asambleístas de UNES en la elaboración de un informe en el que en teoría se ensalzaba, se enaltecía la suscripción de los contratos con Amazonas Tankers, por los cuales ellos mismos han acusado al presidente de peculado? Es decir, ¿qué opina usted? Y si nos puede armar un poquito ese rompecabezas, porque creo que también usted participó en una investigación sobre el tema en algún momento. O sea, creo que es una cadena de errores, ¿no? La forma en que se ha planteado esa argumentación y ese caso sobre algo que fue de otra administración, por un lado, y además fue fomentado y está involucrada una de las asambleístas que más ha defendido el proceso, nos habla de una desorganización completa y de una falta de recursos jurídicos, de conocimientos constitucionales, legales para armar un caso, de investigación, de coherencia. Es decir, los elementos que han aparecido y la forma en que se ha llevado la argumentación desde UNES y desde los asambleístas que son parte de este proceso es realmente muy débil. No hay el suficiente sustento como para defender esa causa, y yo me aventuro a decir que es hasta intencional. Yo no descartaría que esto sea parte de un juego para que ese juicio se caiga desde el mismo movimiento UNES. O sea, porque son tantos los errores crasos que se evidencian en este manejo que uno dice, bueno, esto no hace ni un colegial, pues, ¿no? Pero sobre un proceso manejado de esta forma tan atropellada y torpe. Y yo no descarto, por eso es que, porque es que la primera apuesta de UNES y de Rafael Correa era la muerte cruzada. Claro. Hacia eso querían llevarle al presidente. Ahí va yo. Y eso no se ha dado, ese escenario. De hecho, lo están exhortando, perdón que lo interrumpa, sino para ser un poco más dinámico, lo están exhortando al presidente ahora a que dicte la muerte cruzada cuando ni siquiera se ha votado en el Pleno sobre la censura, pues, ¿no? Sí, porque el juicio político visto en ese contexto es un distractor. Es un distractor y era un anzuelo que querían precisamente ponerle al presidente para que vaya a la muerte cruzada. Ese es el mejor escenario para UNES. O sea, siempre lo fue, porque acaban de tener unos buenos resultados en las elecciones seccionales y con esa fuerza piensan capitalizar inmediatamente en las elecciones. Y eso me suena bastante coherente. O sea, pero en vista de que el juicio tiene tantos tropiezos, yo también me atrevo a pensar que son como jugadas premeditadas de que el juicio pierda piso y vayan por la otra opción, le empujen al presidente a la muerte cruzada, y si no es la muerte cruzada, pues creo que el presidente igual tiene un desgaste muy alto, y ya mantenerse en el poder, el presidente lo que le queda los 2 años próximos, va a ser un escenario, digamos, más favorable para la oposición,
que está acostumbrada a que existe un presidente débil que toma decisiones también muchas veces desacertadas y que de alguna forma ha estado tratando de recuperar su capital con las últimas decisiones que se han tomado en materia de seguridad, dándoles más protagonismo a los militares para resolver un problema que se ha desbordado en el país. Muchísimas gracias a la opinión, el análisis de Arturo Torres, periodista del portal digital Código Vidrio. Muchísimas gracias, Arturo. Buen día. Muchas gracias a ustedes, un excelente día también.